Buenas tardes. Por consejo de mis amigos que saben de Facebook, vamos a esperar un minuto a que suba un poquito más la gente llegando, que alcancen a llegar los que quieran, los que estén interesados en esto. Yo, mientras tanto, busco la columna para leerla y para que la comentemos. Buenos días, doña Marta Aguilar, ¿cómo está usted? Ana María Cupello, bienvenida, buenos días, don Juan José Osorio, Enrique Cohen, Luis Fernando Solarte, Mauricio Cárdenas, Sonia Esperanza Ortiz Garnica. Vamos a esperar un minutico más para que haya más gente. Mientras tanto, voy alistando aquí algunas preguntas que ya han llegado, a ver cuántas alcanzamos a responder. La columna de hoy se llama Lo que los gritos no pueden tapar. El expresidente Álvaro Uribe intentó callar a gritos al senador Carlos Fernando Galán por atreverse a mencionar el negocio de la zona franca de Occidente que llevó a sus dos hijos de estudiantes a multimillonarios en el curso de unos meses y durante su gobierno. Cuando el eco de la ira del hombre más poderoso de Colombia retumbaba hoy en el Capitolio, cientos de cuentas en redes sociales empezaron a replicar mentiras y medias verdades deformadas maliciosamente para desacreditar a los hijos del asesinado líder Luis Carlos Galán. El método es el de siempre. El feroz matoneo sofoca el escrutinio y sirve para desalentar cualquier pregunta sobre el tema, porque el que se arriesgue recibirá el mismo tratamiento. Sin embargo, hay hechos que la gritería no alcanza a ocultar. Primero, Tomás y Jerónimo Uribe pudieron hacerse ricos en buena parte por decisiones de la alcaldía de Mosquera ejercida por Álvaro Rosso Castellanos. Segundo, la empresa de los Uribe le vendió a un precio increíblemente bajo a la familia de Álvaro Rosso unos terrenos aledaños a la zona franca. Tercero, en poder de la justicia hay pruebas de que hubo un plan para reservar una parte del terreno para el alcalde Rosso. Y cuarto, el expresidente Álvaro Uribe ha actuado como padrino político de la hija del exalcalde Álvaro Rosso. Empecemos por el final. La hija del antiguo alcalde de Mosquera, Álvaro Rosso Castellanos, es hoy la hijada política de Álvaro Uribe, quien incluso se ha subido a la tarima con ella para promover públicamente su candidatura a la Asamblea de Cundinamarca. Quienes estén online pueden ver este video. Jenny, pídele a mis compatriotas cundinamarqueses que voten por la lista de asamblea que tú encabezas y diles qué quieres hacer. Muy buenos días para mis amigos de la mesa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Felices con el presidente Álvaro Uribe? Bueno. La doctora Jenny Rosso. Jenny Rosso fue además incluida con mano generosa en la lista del Centro Democrático al Senado con el número 21. Ahí está la foto de la publicidad que ella ha puesto, si ustedes pueden verla en semana.com. El propio Uribe grabó un comercial de televisión diciendo que la hija del cuestionado alcalde Rosso representa los valores del Centro Democrático, entre ellos la transparencia. Les ruedo un pedacito del comercial. Dice, compatriotas de Mosquera. Compatriotas de Mosquera. Jenny Rosso representa los valores del Centro Democrático. Representa transparencia, cumplimiento, estudio, afecto por... Pues así se refiere el expresidente Álvaro Uribe a la hija del alcalde Rosso, quien tomó medidas que favorecieron el negocio multimillonario de sus hijos. El pan se les quemó en la puerta del horno. Por unos pocos votos, Jenny se quedó con las ganas de ser senadora, pero no se va a aburrir. Ella es accionista de una empresa de construcción llamada Arcast, evidente acrónimo de Álvaro Rosso Castellanos. Entre las propiedades que Arcas vende está el Parque Industrial Santo Domingo, construido en las inmediaciones de la zona franca de los hermanos Uribe. Los terrenos del Parque Industrial fueron comprados a la empresa FC Lotes Mosquera de los hermanos Uribe por una sociedad llamada ALC. Entre los accionistas de esta empresa está la frustrada senadora Jenny Rosso, junto con otros hijos del alcalde Rosso y un hermano de él llamado Luis Rosso. Años después de estos hechos,
Cuando los investigadores de la parapolítica buscaban pistas sobre las actividades criminales de Mario Uribe, allanaron la oficina de abogados Zanini Duque en Medellín. Allí encontraron un cuaderno manuscrito que establece cómo se hizo el reparto de las tierras de Mosquera. Un revelador párrafo, ustedes lo pueden ver en semana.com, dice, entre comillas, las otras 19 hectáreas para el alcalde, entre paréntesis, a nombre de Luis Rosso, es decir, el hermano del alcalde, y Efraín Fernández. Esa prueba, ese papel, duerme olvidada en un anaquel de la fiscalía. Los Rosos compraron a un precio estupendo, pagaron 19.000 pesos por metro cuadrado. 2 días más tarde, otros compradores les pagaron a las Uribe el triple del valor por terrenos en la misma área. ¿Por qué tanta generosidad y desprendimiento de los prósperos delfines? Durante la alcaldía de Rosso se tomaron 2 decisiones que hicieron posible el millonario negocio. En primer lugar, se expidió el plan parcial que permitió cambiar el uso de la tierra de expansión industrial a industrial. Álvaro Uribe y sus hijos llevan años mintiendo, asegurando que es lo mismo, pero la norma señala que sin el plan parcial no es posible desarrollar industrialmente un terreno. Y ahí hay una norma que es el decreto 2181 del año 2006, artículo 29, que dice, comillas, el suelo de expansión únicamente podrá ser objeto de urbanización y construcción previa adopción del respectivo plan parcial en los términos regulados por la ley y este decreto. Mientras no se aprueben los respectivos planes parciales, en las zonas de expansión urbana solo se permitirán desarrollos agrícolas y forestales. Es decir, sin plan parcial, esa zona sigue siendo agrícola y forestal. El segundo favor consistió en cambiar el índice máximo de ocupación de la construcción. Inicialmente era del 50%. La otra mitad de la tierra debería dedicarse a zonas verdes. Ahí está el decreto inicial. La alcaldía de Rosso lo subió para subirlo del 50 al 75% y permitirles que los parqueaderos se construyeran dentro del 25% restante. Si alguien quiere verlo, en semana.com está el registro de cambios de la norma. El expresidente Uribe y sus hijos pueden seguir gritando, pero la furia de los millonarios descubiertos no va a tapar estos hechos documentados. Bueno, esa es la columna. Aquí hay unas preguntas que me hacen, voy a contestar el mayor número de ellas. Ángela Mosquera dice, si la ley aplicase, ¿cuáles serían las repercusiones en ese caso? No, pues la ley tendría que investigar si aquí hubo un tráfico de influencias y hubo un caso de cohecho o concusión entre el alcalde y los favorecidos con la zona franca. Jester William, esta es una denuncia muy grave y bien sustentada, no solo contra los hijos de Uribe, sino contra él mismo. ¿Qué consecuencias judiciales debería producirse en un país con instituciones serias? ¿Está la fiscalía enterada de los pormenores del caso? Sí, la fiscalía tiene todo esto y digamos, ha dormido el sueño de los justos, no hay una investigación en curso sobre esto. Mi pregunta tiene que ver con el cartel de la chatarrización, que según un reportaje de Noticias 1 en 2016 estaba conectado con una empresa de propiedad de los hijos de Uribe. ¿Usted sabe si eso tiene algo que ver con la situación que se presentó en Bogotá con las basuras? Yo quisiera hablar de ese tema en otra ocasión porque es bastante largo y nos desvía del tema que estamos hablando hoy. Martín González, desde Palmira, es un hecho que los POT se volvieron un negocio redondo. Pues, por ejemplo, lo he expuesto en su columna periodística, pero pregunto, ¿por qué a las familias presidenciales e hijos nunca les pasa nada a pesar de las denuncias expuestas, investigaciones rigurosas, y ellos nos siguen gobernando? Y se parece a mi ciudad Palmira, ya van 3 periodos de alcalde y no pasa nada, solo lista de muertes, ¿sí? Desafortunadamente el índice de impunidad en nuestro país es muy grande. Dice doña María Eugenia Corredor aquí en el Facebook Live que lo más triste es que no pasa nada. Así es. César Flores. Es de conocimiento de todos que quizá el argumento de defensa del senador Uribe será decir que no hay nada ilegal en el negocio que realizaron sus hijos. Pero pregunto, si eso fuera verdad, si sería ético valerse de información privilegiada por ser hijos del presidente y que funcionarios de su padre, si eso no es corrupción. A propósito, el senador Uribe cita el fallo de una acción de moralidad pública como la prueba de que sus hijos fueron absueltos. Sus hijos no fueron absueltos porque no han sido procesados. El fallo de moralidad pública establece si hubo fallas en la moralidad pública en esto. Y el fallo concluye de una manera que me parece a mí supremamente elocuente, pero que nunca menciona el senador Uribe, que dice, no todo lo legal es moral, ni todo lo inmoral es ilegal. Esa frase aparece en el fallo de la acción de moralidad pública que no fue apelada como
es cierto que lo dice el senador Uribe, fue interpuesta por el abogado y periodista Felipe Zuleta Lleras, quien decidió no apelarla. ¿Qué hace que se mantenga la muralla que se ha construido el innombrable de admiración, adoración y el miedo que es? ¿Qué lo sostiene? ¿Por qué? Pues miren, lo que pasa es que el expresidente Uribe hizo muchas cosas bien en su gobierno y mucha gente lo ve como una forma de enfrentar los peligros de la inseguridad por cuenta de las cosas que él hizo bien, pero eso no debe impedir que el país conozca las cosas que hizo mal. En los canales de riego desde la finca El Ubérrimo y la zona franca de Mosquera, así como en las chuzadas del DAS, existe cierta similitud de operación, el abuso del poder para beneficio propio en la adquisición y favorecimiento de tecnología de predios. ¿Usted, Daniel, sabe de otros negocios o propiedades adquiridas con ese patrón de negociación? Sí, sé de otras y llegará el momento de hablar de ellas. Verá Acosta. Bueno, pero ¿hasta cuándo van a sostener semejantes mentiras? ¿Cómo puedes decir que es pura persecución? Tantas irregularidades y no pasa nada. Sí, evidentemente no pasa nada. Casi que lo anormal es que pase algo en nuestro país. Una pregunta, Daniel. ¿La Corte Penal Internacional no puede hacer nada para que nos libren de este señor? No, no sabría cómo contestarle. Hola, Daniel. En su pelea con Galán, Uribe mencionó un fallo dado por los jueces en el que exoneran a sus hijos. Como les conté, no es ninguna exoneración de sus hijos, es una acción una acción por moralidad pública que concluyó que no todo lo inmoral es ilegal. Honder Santoyo, ¿por qué en el caso particular del expresidente Uribe, a pesar de que numerosas pruebas en varios de los más de 200 procesos que cursan en su contra, la justicia se ve manos amarradas? ¿Por qué un sector de la prensa guarda un premeditado silencio cómplice ante la evidente corrupción de ese tipo? En un contexto actual vemos que el caso Santrich, con pruebas muchísimo menos contundentes, de acuerdo con lo que hasta ahora se ha hecho público, el proceso fue capturado y ya se habla de extradición. ¿Estamos ante una justicia selectiva? No, yo primero creo que las pruebas que hay contra Santrich sí son muy, muy fuertes. Segundo, creo que desde luego hay un doble estándar y que los más poderosos en Colombia están inmunes frente a la acción judicial. Carlos Andrés, Daniel, primero le escribo para decirle que admiro mucho, muchas gracias, y segundo para preguntarle por qué la prueba que está en la fiscalía no se ha tenido en cuenta. Bueno, esa prueba fue remitida por un fiscal delegado ante la Corte, yo tengo la carta de remisión. Pasados unos años dijeron que eso lo iba a asumir un fiscal anticorrupción y de eso ya han pasado yo creo que 7 años sin que haya nada. Buenos días. Sabemos, Vanessa Parra dice, buenos días, Daniel. Sabemos que sobre el caso de la zona franca hay una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que favorece a Tomás y Jerónimo Uribe. Eso es discutible porque, como les digo, el proceso no es contra ellos. Esa sentencia tiene efectos de cosa juzgada, por lo tanto no puede volver a ser objeto de decisión judicial a menos que se presenten nuevos hechos, nuevas pruebas. Por ejemplo, el manuscrito que está presentado en la columna de hoy es posterior, su hallazgo es posterior a esa decisión del Tribunal de Cundinamarca. En consecuencia es una nueva prueba. Mi pregunta entonces, con el debate del senador Carlos Fernando Galán, ¿hay suficientes hechos y pruebas para acudir a un proceso judicial o nos debemos conformar simplemente con dar a conocer la situación a los colombianos porque estamos ante un electorado que no castiga, lo que es supremamente frustrante? Hay dos cosas. Primero, mi labor como periodista no es que la justicia, que haya justicia, sino que los ciudadanos tengan conocimiento. A veces la justicia opera y a veces no. La mayoría de las veces no opera, pero pues es que esa es una labor de otra parte de la sociedad. La labor de nosotros los periodistas es que los ciudadanos conozcan y puedan tomar mejores decisiones. Les quiero agradecer mucho su presencia en este Facebook Live. Es muy grato contar con ustedes cada domingo para mirar estas cosas. Nos vemos y espero que la próxima semana tengamos un nuevo tema para comentar.